Avanzamos a otro asunto. Según un documento enviado por la Superintendencia de Educación al Congreso, de las 50 denuncias recibidas por presunto adoctrinamiento escolar, 26 fueron desestimadas porque no se pudo acreditar algún incumplimiento normativo y en 4 casos se abrió un procedimiento administrativo sancionatorio. Vamos a ahondar en este tema. Nos encontramos justamente con el Superintendente de Educación, Cristian O'Ryan. Superintendente, muy buenas tardes. Gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias, Iván. Recordemos un poco cómo surge este documento, quién lo pide, por qué llega al Congreso finalmente. Bueno, la Comisión de Educación nos solicita información respecto de las medidas que se han tomado en base a todas estas noticias que salieron entre octubre y diciembre principalmente, que se veía vulnerados los derechos de los niños por temas político-partidistas o alguna orientación político-partidista de los establecimientos. Ya, ¿y cómo se elabora el documento? Bueno, nosotros hicimos un levantamiento de la cantidad de denuncias recibidas, fueron 50 denuncias, o 50 casos en realidad, 48 denuncias, 2 mediaciones, solicitudes de mediación. De las 48 denuncias, nosotros, bueno, habíamos trabajado sobre todo, pedimos información a los establecimientos sobre sus reglamentos internos, sus protocolos, su proyecto educativo y todas las acciones que se tomaron en base a la información que nosotros habíamos recibido de las distintas entidades que nos hicieron llegar estas denuncias. Vale decir, Ministerio de Educación, Defensoría de la Niñez, los mismos padres y apoderados y nosotros también en algunas que actuamos de oficio. Son 50, entre comillas, investigaciones que hace la Superintendencia. Correcto. Ya, y de un universo de cuántos colegios, cuántos profesores, digamos, para tener la relación. Sí, básicamente son 1 a 1, o sea, 50 establecimientos. Ahí el tema de los profesores varía, digamos, nosotros en general no nos dedicamos a investigar al profesor propiamente tal o a la actitud del profesor, sino más bien a ver si es que se cumplió la normativa educacional. Y eso quiere decir poder verificar que en base a los actos o a los hechos que ocurrieron, cuáles fueron las acciones que tomó el establecimiento. Ya, y de acuerdo a estos resultados y la cifra, ¿qué representa o qué significa para usted esto que a la conclusión que llegan? Bueno, el oficio habla de estos 50 casos, habla que 26 fueron más que desestimados, en realidad en 26 casos, que hoy día son 29, porque este oficio es de fecha 17 de enero, así que han ocurrido algunas cosas entre medio. Hay 29 casos en que nosotros no logramos determinar que hubiese habido vulneración a la normativa educacional. Aquí nosotros no nos pronunciamos respecto de si es que hubo adoctrinamiento o no, o vulneración de garantías constitucionales o no, sino básicamente en determinar que el hecho existió, si el hecho existió, si el establecimiento tomó las medidas necesarias en base a corregir esa posible infracción. ¿Pero por qué se desestiman? No es que se desestimen, lo que nosotros decimos es que el establecimiento cumplió con sus propias reglas que están establecidas en sus reglamentos internos en base a los hechos ocurridos. Por ejemplo, nos encontramos con algunos casos en que efectivamente se logró determinar que los profesores faltaron a sus propios reglamentos de higiene y seguridad que rige la acción de los profesores dentro de las salas de clase o dentro del establecimiento y fueron desvinculados a través de una investigación o a través de un sumario. Entonces, en base a eso, nosotros determinamos que el establecimiento cumplió con la normativa educacional porque siguió las mismas reglas que ellos mismos habían impuesto en base a acciones de este tipo. Ya, pero no es que entonces ustedes vayan al establecimiento y digan hubo o no hubo adoctrinamiento. Ese juicio no lo hacen ustedes. No le corresponde a la Superintendencia de Educación. Ya. Es por eso que nosotros, en base también a los antecedentes, nosotros también informamos tanto a el Instituto Nacional de Derechos Humanos como a la Defensoría de la Niñez para poner en conocimiento de nuestras acciones y también que ellos ejerzan los fines en base a sus propias facultades. Sí, en noviembre, que es lo que muchos recuerdan, en noviembre la ministra Marcela Cubillo acusó que muchos apoderados estaban denunciando a profesores por promover las protestas. Sin embargo, lo que aparece en este informe es que muchas de esas también fueron desestimadas, esas acusaciones. Más que nosotros determinar si es que las acusaciones eran o no reales, lo que nosotros, como les decía anteriormente, verificamos si es que hubo el cumplimiento de la normativa educacional. ¿Y qué es lo que quiere decir eso en términos prácticos? Es que si el establecimiento siguió el conducto regular y tomaron las medidas necesarias en base a la ocurrencia del hecho. Ya, en el fondo entonces se puede hablar... No se puede hablar de que en los colegios hubo adoctrinamiento o no hubo adoctrinamiento, porque eso es lo que causó la polémica en su momento, de que la ministra de Educación acusara que hubiera adoctrinamiento político. Eso en este informe no hace ese juicio de valor, eso es lo que quiero aclarar. Correcto, exacto. Esto es lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, un profesor maltrata a un estudiante.
Nosotros no vamos a juzgar al establecimiento porque existió o no existió el maltrato, sino porque el establecimiento o no tomó las medidas preventivas, por ejemplo, estableciendo que ese profesor hubiese tenido la capacidad o la idoneidad para trabajar con niños, o si es que al momento de que ocurrió el maltrato, el establecimiento tomó o no las medidas necesarias para con ese profesor. Ya, y de las 24 que fueron acogidas, ¿de qué se trató exactamente? No fueron 24 acogidas. Hay... Eso venía en el reporte, sí, perdón, de las 4, sí, de las 4. De las 4, que en realidad ahora son 6, básicamente hay 3 que están con amonestación y hay otras 3 que aún están en proceso sancionatorio, o sea que todavía nosotros no determinamos cuál va a ser la sanción asociada. Pero ahí lo que se determinó es que el establecimiento no siguió su conducto regular. Por ejemplo, ante un hecho específico, no sé, un profesor que estaba haciendo saltar a los niños, gritando consignas políticas, el establecimiento no hizo nada al respecto. Hay otros establecimientos que sí hicieron cosas, juntaron a la comunidad, reprimieron al profesor o hicieron alguna investigación con el profesor, como le decía, en algunos casos incluso se llegó a la desvinculación de ese profesor. En caso que el establecimiento no haya tomado ninguna medida, ahí es donde nosotros seguimos con el proceso sancionatorio. Del seguimiento que ustedes hicieron durante este tiempo, ¿eso va a seguir en marzo o se hace solo a petición de oficios? No. Nosotros tenemos dos formas, principalmente dos formas de actuar. Uno a través de nuestros programas de fiscalización y otro a través de denuncia. Todos estos casos fueron recibidos a través de denuncia o en algunos casos específicos nosotros también actuamos de oficio. Es decir, cuando nosotros nos enteramos, por ejemplo, a través de un medio de prensa que algo ocurrió, nosotros también podemos solicitar información a los establecimientos para ver qué fue lo que ocurrió y tomar las medidas correspondientes. Y en ese sentido, ¿podrían enviar, no sé, un instructivo a los colegios recordándoles ciertas cosas o no se hace eso? Bueno, de hecho, en el mes de noviembre, el Ministerio de Educación lanzó orientaciones a los establecimientos en base a todo lo que está ocurriendo para tratar casos de este tipo, en el fondo cómo enfrentar la situación que está viviendo el país de la mejor forma. Y muchos establecimientos se tomaron de esas orientaciones que dio el Ministerio precisamente para trabajar estos temas de manera más correcta en base también a la autonomía progresiva de los niños y en base a lo que información que ellos pueden recibir y asimilar en términos de su propio proceso educativo. Nada especial para marzo, pensando en que todos dicen que puede ser un mes muy complejo desde el punto de vista de la Ministerio de Educación está tomando algunas providencias para el mes de marzo y todo lo que implica el inicio del año escolar, agregando los ingredientes que hoy día está viviendo el país. Por otro lado, nosotros estamos atentos y también estamos desplegando toda nuestra capacidad a lo largo del país para estar atentos a lo que vaya ocurriendo. Lo que a nosotros nos interesa y nos importa es principalmente resguardar los derechos de los niños. Superintendente, muchas gracias por venir a CNN Chile.